El reparador de reputaciones. N. Rayons pas les fous, leur folie dure. Plus longtemps que la notre, boila. Toute la différence. Y, a fines del año 1920 el gobierno de los Estados Unidos había prácticamente completado el programa adoptado durante los últimos meses de la administración del presidente Winthrop. El país gozaba aparentemente de tranquilidad. Todo el mundo sabe cómo se solucionaron las cuestiones de aranceles y trabajo. La guerra con Alemania, consecuencia de que ese país invadiera las islas de Samoa, no dejó cicatrices visibles en la República, y la ocupación temporaria de Norfolk por el ejército invasor había sido olvidada en la alegría de las repetidas victorias navales y el ridículo apremio de las fuerzas del general von Gartenlaube en el estado de Nueva Jersey. Las inversiones cubanas y hawaianas habían dado un beneficio de un 100% y bien valía el territorio de Samoa su costo como estación de aprovisionamiento de carbón. El estado de defensa del país era estupendo. A todas las ciudades costeras se les había suministrado una fortificación en tierra. El ejército, bajo la paternal mirada del personal general, organizado de acuerdo con el sistema prusiano, había aumentado a 300.000 hombres con una reserva territorial de 1 millón. Y 6 magníficos escuadrones de cruceros y acorazados patrullaban las 6 estaciones de los mares navegables, dejando una reserva de energía holgadamente adecuada para el control de las aguas territoriales. Los caballeros del oeste por fin tuvieron que reconocer que era necesario contar con un colegio para la formación de diplomáticos como es necesaria una escuela de derecho para la formación de abogados. En consecuencia, ya no nos representaron en el extranjero patriotas incompetentes. La nación era próspera. Chicago, por un momento paralizada después del segundo gran incendio, se había levantado de sus ruinas, blanca y imperial, y más hermosa que la ciudad blanca que se había construido como juguete en 1893. En todas partes la buena arquitectura reemplazaba la mala y aún en Nueva York un súbito anhelo de decencia había barrido una gran parte de los existentes horrores. Las calles se habían ensanchado y se pavimentaron e iluminaron de manera adecuada. Se plantaron árboles, se abrieron plazas, se demolieron las estructuras elevadas y se hicieron rutas subterráneas para sustituirlas. Los nuevos edificios gubernamentales y cuarteles eran espléndidas piezas arquitectónicas y el prolongado sistema de muelles de piedra que rodeaba por completo la isla se convirtieron en parques que resultaron un don de Dios para la población. El subsidio del teatro y la ópera estatales produjo su propia recompensa. La Academia Nacional de Diseño de los Estados Unidos no difería de las instituciones europeas de la misma especie. Nadie envidiaba al secretario de Bellas Artes, ni su posición en el gabinete ni su ministerio. El secretario de Forestación y Preservación de la Fauna lo pasaba mucho mejor gracias a un nuevo sistema de policía montada nacional. Habíamos obtenido provecho con los últimos tratados celebrados con Francia e Inglaterra. La exclusión de los judíos nacidos en el extranjero como medida de autopreservación nacional, el establecimiento del nuevo Estado negro independiente de Swanee, el control de la inmigración, las nuevas leyes sobre la naturalización y la gradual centralización del poder en el Ejecutivo fueron todas medidas que contribuyeron a la calma y la prosperidad nacionales. Cuando el gobierno solucionó el problema indio y escuadrones de una caballería de exploradores indios con sus trajes nativos reemplazaron a las lamentables organizaciones sumadas a regimientos reducidos al mínimo por un exsecretario de guerra, la nación suspiró con profundo alivio. Cuando, después del colosal Congreso de Religiones, el fanatismo y la intolerancia quedaron sepultadas y la bondad y la tolerancia empezaron a unir las sectas contendientes, muchos creyeron que había llegado el milenio de felicidad y abundancia, cuando menos en un nuevo mundo, que después de todo es un mundo de por sí. Pero la autopreservación es la ley primera, y los Estados Unidos tuvieron que contemplar con desvalida pena como Alemania, Italia, España y Bélgica se debatían en la angustia de la anarquía mientras Rusia, vigilante desde el Cáucaso, se inclinaba para atraparlas una por una. En la ciudad de Nueva York el verano de 1899 quedó señalado por el desmantelamiento de los ferrocarriles elevados. El verano de 1900 vivirá en la memoria de los neoyorquinos por largos periodos. Ese año se eliminó la estatua de Dodge. El siguiente invierno empezó la agitación para el anulamiento de las leyes que prohibían el suicidio, que dio su fruto final el mes de abril de 1920, cuando la primera cámara letal del gobierno se inauguró en el Parque de Washington. Ese día venía andando por la avenida Madison desde la casa del Dr. Archer, donde había estado por mera formalidad.
Desde que me había caído del caballo 4 años atrás, padecía de dolores de vez en cuando en la nuca y en el cuello, pero desde hacía meses me habían desaparecido, y el doctor me despidió ese día diciéndome que ya no tenía de qué curarme. Apenas valía la pena pagar sus honorarios para que me lo dijera, yo ya lo sabía. No obstante, no le guardé rencor por el dinero. Lo que me molestaba era el error que había cometido al principio. Cuando me recogieron del pavimento donde yacía sin conocimiento y alguien misericordioso le disparó una bala en la cabeza a mi caballo, fui llevado a lo del doctor Archer, y él, considerando afectado mi cerebro, me internó en su hospicio privado donde me vi obligado a seguir un tratamiento por insania. Por fin decidió que me había recuperado y yo, que sabía que mi mente había estado siempre tan sana como la suya, si no más, pagué mis derechos de matrícula como él lo llamó por broma y me fui. Le dije sonriente que ya me las pagaría por su error, y él rió de buen grado, y me pidió que lo visitara de vez en cuando. Así lo hice en la esperanza de un posible ajuste de cuentas, pero no me dio la oportunidad, y yo le dije que esperaría. La caída del caballo no tuvo por fortuna malas consecuencias, por el contrario, mi carácter mejoró. De un joven ciudadano ocioso me convertí en alguien activo, enérgico, atemperado y sobre todo ambicioso. Solo una cosa me perturbaba, me reía de mi propia intranquilidad, pero me perturbaba. Durante mi convalecencia había comprado y leído por primera vez El Rey de Amarillo. Recuerdo que después de haber leído el primer acto pensé que era mejor no seguir adelante. Me puse en pie y arrojé el libro al hogar, el volumen dio contra la rejilla y cayó abierto a la luz del fuego. Si no hubiera tenido un atisbo de las palabras de apertura del segundo acto, jamás lo habría terminado, pero cuando me incliné, para recogerlo, fijé los ojos en la página y con un grito de terror, o quizá de alegría, tan intenso era el sufrimiento de cada uno de mis miembros, lo arrebaté de los carbones y me arrastré tembloroso a mi dormitorio donde lo leí y lo releí, y lloré y reí y temblé presa de un horror que todavía me asalta a veces. Esto es lo que me perturba, porque no puedo olvidarme de Carcosa donde estrellas negras lucen en los cielos, donde las sombras de los pensamientos de los hombres se alargan en la tarde, cuando los soles gemelos se hunden en el lago de Hali, y mi memoria cargará para siempre con el recuerdo de la máscara pálida. Ruego a Dios que maldiga al escritor, como el escritor maldijo al mundo con esta su hermosa, estupenda creación, terrible en su simplicidad, irresistible en su verdad, un mundo que ahora tiembla ante el Rey de Amarillo. Cuando el gobierno francés incautó los ejemplares de la traducción recién llegada a París, Londres, por supuesto tuvo ansiedad por leerlo. Se sabe perfectamente cómo el libro se difundió como una enfermedad infecciosa de ciudad en ciudad, de continente a continente, prohibido aquí, confiscado allá, denunciado por la prensa y el púlpito, censurado aún por los más avanzados anarquistas literarios. Ningún principio definido había sido violado en esas malignas páginas, ninguna doctrina promulgada, ninguna convicción ultrajada. No era posible juzgarlo de acuerdo con ninguna de las normas conocidas, sin embargo, aunque se reconocía que la nota del arte supremo había resonado con el Rey de Amarillo, todos sentían que la naturaleza humana no podía soportar la tensión, ni medrar con palabras en las que acechaba la esencia del más puro veneno. La simple banalidad e inocencia del primer acto provocaba que el golpe se asestara después con un efecto más espantoso. Era, recuerdo, el 13 de abril de 1920 cuando se estableció la primera cámara letal del gobierno en el extremo sur del Parque de Washington, entre la calle Boster y la Quinta Avenida al sur. La manzana, que anteriormente había comprendido un montón de viejos edificios deteriorados utilizados como cafés y restaurantes para extranjeros, había sido adquirida por el gobierno en el invierno de 1898. Los cafés y restaurantes franceses e italianos fueron demolidos, toda la manzana fue rodeada de un enrejado dorado y convertida en un adorable jardín con prados, flores y fuentes. En el centro del jardín se levantaba un pequeño edificio blanco de arquitectura severamente clásica y rodeado de macizos de flores. 6 columnas jónicas sostenían el techo y la única puerta era de bronce. Un espléndido grupo de mármol que representaba a los hados, obra de un joven escultor americano, Boris Yvain, que había muerto en París cuando solo tenía 33 años. Se estaban celebrando las ceremonias de inauguración cuando yo cruzaba la plaza de la universidad y entré en el parque. Me abrí camino entre la silenciosa multitud de espectadores. Pero fui detenido en la calle Cuarta por un cordón policial. Un regimiento de lanceros de los Estados Unidos rodeaba la cámara letal.
En una tribuna elevada que daba al parque de Washington estaba el gobernador de Nueva York y, detrás de él, estaban agrupados el alcalde de Nueva York, el inspector general de policía, el comandante de las tropas estaduales, el coronel Livingston, auxiliar militar del presidente de los Estados Unidos, el general Blount, comandante de la isla del gobernador, el mayor Hamilton, comandante de la guarnición de Nueva York y Brooklyn, el almirante Bufby de la flota del Río del Norte, el cirujano general Lanceford, el personal del Hospital General gratuito, los senadores Wise y Franklin de Nueva York, y el comisionado de Obras Públicas. La tribuna estaba rodeada por un escuadrón de húsares de la Guardia Nacional. El gobernador estaba terminando su respuesta al breve discurso del cirujano general. Oí que decía: las leyes que prohibían el suicidio y sancionaban cualquier intento de autodestrucción han quedado sin efecto. El gobierno ha considerado conveniente reconocer el derecho que tiene el hombre a poner fin a una existencia que se le haya vuelto intolerable, sea por padecimiento físico o por desesperación mental. Se considera que la comunidad resultará beneficiada si se saca del medio a gente semejante. Desde la promulgación de esta ley, el número de suicidios en los Estados Unidos no ha aumentado. Ahora que el gobierno ha decidido establecer una cámara letal en cada ciudad, pueblo o aldea del país, queda por ver si esa clase de criaturas humanas de cuyas desanimadas filas, nuevas víctimas de la autodestrucción caen día tras día, aceptará el alivio que se le procura. Hizo una pausa y se volvió hacia la cámara letal. El silencio en la calle era absoluto, allí una muerte indolora aguarda a quien no soporte ya los dolores de su vida. Si anhela la muerte, que la busque allí. Luego, volviéndose rápidamente hacia el auxiliar de la casa presidencial, dijo: declaro inaugurada la cámara letal, y enfrentado una vez más a la vasta multitud, exclamó con clara voz: ciudadanos de Nueva York y de los Estados Unidos de América, por mi intermedio el gobierno declara inaugurada la cámara letal. La solemne quietud fue quebrantada por áspera voz de comando. El escuadrón de húsares desfiló tras el carruaje del gobernador. Los lanceros giraron y formaron a lo largo de la Quinta Avenida para aguardar al comandante de la guarnición, y la policía montada lo siguió. Yo abandoné la multitud para contemplar boquiabierto la cámara letal de mármol blanco y, cruzando la Quinta Avenida al sur, caminé a lo largo del lado oeste de esa transitoria vía pública hasta la calle Bleecker. Luego me volví a la derecha y me detuve delante de una deslucida tienda que tenía un cartel que decía: Haverk, armero. Miré la puerta de entrada y vi a Haverk ocupado en la pequeña tienda en el extremo del recinto. Él levantó la vista en el mismo instante, al verme, exclamó con su profunda voz cordial: pase usted, señor Castaigne. Constance, su hija, salió a mi encuentro cuando crucé el umbral y me tendió su bonita mano, pero observé el rubor de la desilusión en sus mejillas y supe que era otro el Castaigne que ella esperaba, mi primo Louis. Me sonreí ante su confusión y la felicité por el estandarte que estaba bordando de acuerdo con el modelo de un plato esmaltado. El viejo Haverk estaba remachando las gastadas grebas de una antigua armadura y el ting, ting, ting del pequeño martillo sonaba agradablemente en la curiosa tienda. Enseguida dejó el martillo a un lado y empezó a trabajar afanoso con una pequeña llave de tuerca. El suave sonido de la malla hizo que un estremecimiento de placer me recorriera todo el cuerpo. Me encantaba escuchar la música del acero contra el acero, el dulce choque del mazo contra las piezas del muslo y la melodía de la cota de malla. Esa era la única razón por la que iba a ver a Haverk. Él nunca me había interesado personalmente, ni tampoco Constance, salvo porque estaba enamorada de Louis. Esto, por cierto, ocupaba mi atención e incluso a veces me mantenía despierto por la noche. Pero sabía en mi corazón que todo saldría bien y que yo solucionaría el futuro de ambos como esperaba solucionar el de mi buen doctor, John Archer. Sin embargo, jamás se me habría ocurrido visitarlo si no fuera, como dije, por la intensa fascinación que ejercía el tintineante martillo. Me estaba sentado horas escuchando y cuando un rayo de sol perdido daba sobre el acero con incrustaciones, la sensación era casi demasiado aguda como para poder soportarla. Fijaba la mirada con ojos dilatados de placer que ponía en tensión cada uno de mis nervios casi a punto de quebrarse, hasta que algún movimiento del viejo armero interrumpía el rayo de luz. Entonces, todavía secretamente excitado, me inclinaba hacia atrás y escuchaba otra vez el sonido del paño de pulir, swish, 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 que quitaba la herrumbre de los remaches. Constance trabajaba con el bordado sobre las rodillas, deteniéndose de vez en cuando para examinar más de cerca el modelo del plato esmaltado del Museo Metropolitan. ¿Para quién es?, pregunté.
Hawerk explicó que, además de haber sido designado armero de las armaduras atesoradas en el Museo Metropolitan, estaba también a cargo de varias colecciones pertenecientes a ricos coleccionistas. Esta era la greba que faltaba de una famosa armadura que un cliente suyo había rastreado hasta una pequeña tienda de París en el Quai d'Orsay. Él, Hawerk, había negociado y adquirido la greba y ahora el juego de la armadura estaba completo. Dejó a un lado el martillo y me leyó la historia del juego rastreada hasta 1450, de propietario a propietario, hasta que fue adquirido por Thomas Steinbridge. Cuando se vendió su soberbia colección, este cliente de Hawerk compró el juego, y desde entonces se inició la búsqueda de la greba que faltaba hasta que, casi por accidente, se la localizó en París. ¿Siguió con la búsqueda con tanta persistencia sin certidumbre de que la greba existiera todavía? Le pregunté. Pues claro, contestó él tranquilamente. Entonces, por primera vez experimenté un interés personal por Hawerk. ¿Tenía algún valor para usted? Aventuré. No, contestó riendo. El placer de hallarla fue mi recompensa. ¿No tiene ambición de enriquecerse? Le pregunté sonriendo. Mi única ambición es ser el mejor armero del mundo, contestó con gravedad. Constance me preguntó si había presenciado las ceremonias de la cámara letal. Ella había visto pasar a la caballería por Broadway esa mañana y había tenido deseos de ver la inauguración, pero su padre quería que el estandarte quedara terminado y ella por tanto se había quedado en casa. ¿Vio a su primo allí, señor Castaigne?, preguntó con un muy ligero temblor de sus suaves pestañas. No, repliqué despreocupadamente. El regimiento de Lewis está haciendo maniobras en el condado de Westchester. Me puse de pie y cogí el sombrero y el bastón. ¿Subirá a ver otra vez al lunático?, preguntó riendo el viejo Hawerk. Si Hawerk supiera cómo odio la palabra lunático, no la emplearía en mi presencia. Despierta ciertos sentimientos en mí que no quiero explicar. No obstante, le contesté serenamente. Creo que veré al señor Wilde 1 o 2 minutos. Pobre hombre, dijo Constance meneando la cabeza. Debe de ser duro vivir solo año tras año. Pobre, tullido y casi demente. Es muy bondadoso de su parte, señor Castaigne, visitarlo tan a menudo como lo hace. Creo que es malvado, observó Hawerk, empezando otra vez con su martillo. Escuché el dorado sonido sobre las placas de la greba. Cuando hubo terminado, le contesté. No, no es malvado, ni es en absoluto demente. Su cabeza es una cámara de maravillas de la que puede extraer tesoros por los que usted y yo daríamos años de nuestras vidas. Hawerk rió. Yo continué, algo impaciente. Conoce historia como nadie más podría hacerlo. Nada, por trivial que parezca, escapa a sus investigaciones, y su memoria es tan absoluta, tan precisa en los detalles, que si se supiera en Nueva York que existe semejante hombre, no podría honrárselo lo suficiente.